Muy buen día tengan todos ustedes espectadores. Soy la periodista Ana María D. En el día de hoy tenemos a un invitado especial, al evangelista Suwailo Abubakar. Este evangelista fue consagrado por las mismas manos del profeta Cacufilip. El evangelista Suwailo Abubakar ha develado al pastor Carlos Rivas, pastor falso, dicho ser enviado por el Señor Jesucristo. Este falso pastor tiene muchas vistas en sus redes sociales, muchos comentarios, y el evangelista Suwailo Abubakar lo ha desenmascarado y lo ha develado. En el día de hoy tenemos el honor de hablar con el evangelista Suwailo Abubakar. Sea bienvenido. Gracias, señora periodista. Es también un honor y un placer para mí hablar con usted. Estaremos dando inicio a la entrevista. Cierto, yo develé a Carlos Rivas a la luz de la palabra de la hora. Gracias. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. La Biblia no dice Cacufilip. Sí, la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y eso fue dicho en 1 de Timoteo 2, verso 5. En efecto, cuando leemos esta porción, vemos que la palabra dice, porque Dios es uno y el mediador entre Dios y los hombres es uno, el hombre Cristo Jesús. Así, cuando queremos entender este verso, en realidad se trata de Jesús de Nazaret, porque era un hombre sobre la tierra. El hombre, el nazareno, cuando estaba sobre la tierra, era el mediador entre Dios, su Padre, y los hombres. Y así este verso se cumple en cada tiempo, porque en el tiempo de Moisés, Moisés era el mediador entre el pueblo de Israel y Dios y Jehová. Josué era el mediador entre el pueblo de Dios y Jehová. Esta prueba se conjuga en cada tiempo cuando hay un profeta sobre la tierra. Y Jesús el Nazareno no vino para abolir esta ley, ya que él mismo era profeta de Dios y no podía hacer milagro sino por el poder de su Padre. Y Jesús de Nazaret era el mediador entre los fariseos, entre los herodianos, entre los judíos y su Padre. Pero el hombre Jesús, que era mediador entre Dios y los hombres, según 1 Timoteo 2, verso 5, no está sobre la tierra este cuerpo, este hombre. Pero ¿quién hoy es el mediador entre Dios y los hombres? No puede ser el Nazareno. Este hombre hoy es Cacufilip. Es él el mediador entre los hombres y Dios, porque es el profeta de nuestro tiempo. Así, es una herejía, es una mentira decir que Jesús el Nazareno es el mediador entre Dios y los hombres en este tiempo. No puede ser posible. La salvación es creer en Jesús. Esto es bíblico, ¿no? Sí, podemos leer en Juan 9, verso 5, que Jesús dijo, mientras estoy en el mundo, luz del mundo soy. Sí, así podemos decir en el tiempo de Jesús el Nazareno, que Jesús era la luz del mundo, era la salvación de su tiempo. Ninguna persona podría ir al cielo, podría ir al Padre, sino por Jesús de Nazaret. Así, la salvación, en realidad, es un hombre sobre la tierra. Este hombre es un profeta de Dios, ya que en el tiempo de Moisés la salvación era Moisés el hombre. En el tiempo de Noé, para ir al Padre, para ir a Jehová, la humanidad debía acercarse a Noé, entrar en su arca para escapar del diluvio. Es también la misma prueba que Dios ha puesto delante de los católicos, de los protestantes, de los evangélicos y banamistas y de todos los religiosos de la humanidad. Cacufilip
es la prueba, es la salvación del mundo, y no Jesús de Nazaret, porque era un hombre, pero un hombre en que el Espíritu de Dios estaba, pero el Espíritu que estaba en este cuerpo se desplaza, ya que Dios es un Dios que progresa, y cuando el cuerpo de Jesús de Nazaret murió en la cruz del Calvario, este Espíritu se movió y se descansó en el cuerpo de Pablo, pero Pablo no está presente sobre la tierra. Este Espíritu se desplazó y entró en Ireneo, en Colombo, en Martín Lutero, en Ron Wesley, en Juan Wycliffe, William Branham y hoy Cacu Philip. Así la salvación, el Espíritu de Dios está en Cacu Philip, porque la salvación es Dios mismo, pero como Dios salva por el medio de sus profetas en un tiempo determinado. Y en este tiempo, Dios, que no hace excepción de ningún pueblo, dice en su palabra, según las profecías bíblicas, Cacu Philip es la luz del mundo. El único que murió para nosotros es Jesús, por eso es el que seguimos, y no Cacu Philip. Sí, en realidad es Jesús de Nazaret quien murió en la cruz del Calvario, y no Cacu Philip. Pero la muerte en la cruz del Calvario es para el sacrificio perpetuo de toda la humanidad, desde Adán hasta el fin del mundo. Pero para hacer la salvación de un pueblo, no necesitas morir en la cruz del Calvario, porque fue Dios mismo quien murió en la cruz en un cuerpo. Ustedes ven, tomó un cuerpo, debería tomar un cuerpo para morir en la cruz del Calvario. Era un sacrificio de Dios mismo, pero este cuerpo de Jesús de Nazaret murió para establecer una alianza nueva con la humanidad. Pero eso no quiere decir que debemos solo creer en Jesús de Nazaret, porque Jesús de Nazaret ha sido enviado solo a los judíos. Pero la salvación es un nombre. Es por eso que decimos que el hecho de morir en la cruz del Calvario no hace de alguien un salvador. Sí, porque Moisés era la salvación de su tiempo, pero Moisés no murió en la cruz del Calvario. Y la Biblia dice en el libro de Jueces que los pueblos, las poblaciones tenían los rollos de los profetas anteriores. Pero cuando el profeta Samuel apareció a la luz, cuando Samuel entró a la escena, las personas podían reclamarse de los rollos de Moisés, de los rollos de Josué, pensando que tenían la verdad. Pero la Biblia dice que no tenían la palabra de Dios. Mientras que tenían los rollos de los profetas pasados, pero no tenían la palabra de Dios, porque no había un profeta en medio de ellos. La palabra de Dios se manifiesta cuando hay un profeta vivo, porque es el profeta que viene para establecer una alianza con el pueblo. Es el profeta que viene para dar el nombre de Dios al pueblo, para enseñar el nombre de Dios al pueblo, para decir las palabras de Dios a su pueblo. Es por eso que sin profeta la humanidad anda como un ciego. Y en esta generación no es posible que frente al coronavirus, no es posible que frente a las guerras, no es posible que frente a la multitud de las iglesias que surcan sobre la faz entera de la tierra, que Dios no envíe a un hombre, un profeta como en los tiempos pasados, para guiar a su pueblo. Amada Señora, La Biblia es la única palabra de Dios, y Pablo lo dice en Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. no, la Biblia no puede ser la única palabra de Dios. Es una herejía, es una mentira y es una falsa doctrina dada por los pastores y los líderes denominacionales. Nunca está escrito en la Biblia que la Biblia es la palabra de Dios, no. Está escrito en la Biblia, en el libro de Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra era con Dios. Así, la palabra es Dios mismo. Dios que no
vemos es la palabra, como lo dice claramente el libro de Apocalipsis, capítulo 12. La palabra de Dios es Dios. Así, uno no puede ser conducido sino por el Espíritu de Dios, pero no por la Biblia. Porque en la Biblia hay muchos rollos de los profetas. Ninguna persona puede tomar la Biblia para decir a alguien que deje de fumar cigarrillos. Ninguna persona puede tomar la Biblia para decir a un drogadito: tienes que parar de consumir la droga. No puede ser posible, porque la Biblia no da ley sobre estas cosas. Es por eso que decimos que en la Biblia hay muchos libros y la historia de Israel. En la Biblia tenemos los rollos de Moisés, los rollos de Josué, los rollos de Samuel, los rollos de Zacarías y de los profetas pasados. Así uno no puede tomar la Biblia para decir que no podemos beber alcohol o podemos beber alcohol, no, porque en cada tiempo hay unos hijos de Dios que bebieron el alcohol, hay otros que no bebieron pero tenían el Espíritu Santo. Así debe haber un profeta de Dios, y según la dispensación del Espíritu de Dios, él puede decir que en este tiempo no es posible consumir el alcohol, el vino, porque estamos en el tiempo de Elías, estamos en la dispensación de Elías. Pero otro profeta puede decir que podemos beber el vino, el alcohol, y este profeta está lleno del Espíritu Santo, porque Noé bebió el vino, pero Noé era lleno del Espíritu Santo. Pero alguien no puede levantarse hoy y leyendo el libro de Moisés y decir que como Noé era un profeta de Dios y Noé también bebió vino. Cada profeta tiene su rollo en la Biblia, y la Biblia es incompleta porque la Biblia no es la palabra completa de Dios. Hay muchos profetas que no tienen sus libros en la Biblia. La Biblia habla de muchos profetas. La Biblia habla de muchos reyes que no tienen sus libros en la Biblia porque sus libros no fueron encontrados por los historiadores. ¿Qué vamos a hacer entonces? La palabra de Dios está en el cielo y Dios revela su palabra a un profeta vivo, pero los católicos y los demás falsos cristianos están encerrados a Dios en un libro llamado la Biblia. Eso no puede ser posible. Es por eso que cuando ustedes toman Gálatas 1 verso 8 diciendo que no debemos añadir otro evangelio a lo que dijo la Biblia, es una mentira, porque la Biblia no es un libro, sino la Biblia es el conjunto de muchos libros. Y no es Pablo solo quien lo dijo, sino también Moisés lo dijo, Juan lo dijo al final del Apocalipsis. Pero cuando Pablo lo dijo, diciendo que no debemos predicar otro evangelio, Pablo no habla del evangelio de Jesús de Nazaret, sino Pablo habla de su evangelio, porque Pablo tenía su evangelio. Pablo predicó Jesucristo crucificado, pero los apóstoles no predicaron Jesucristo, sino predicaron Jesucristo simple. Así ustedes verán que Moisés también dijo que no debería, que ninguna persona debería añadir algo a su evangelio. Vamos a leerlo en Deuteronomio 12 verso 32. Cuidaréis de hacer todo lo que yo os mando, no añadirás a ello ni quitarás de ello. Aquí Moisés estaba hablando no de la Biblia según los católicos, los evangélicos, sino Moisés hablaba de sus 5 libros, de la Torah, del libro que él recibió por parte de Jehová, pero no de la Biblia, porque en ese tiempo no existía el libro de Zacarías, no existía el libro de Juan, de Corintios, de Hebreos, pero Moisés hablaba de sus libros. Él dijo también en Deuteronomio 4 verso 2 que no añadiréis a la palabra que yo, Moisés, os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Oh, amados compañeros ciegos, aquí Moisés no hablaba de la Biblia, sino Moisés hablaba de sus rollos. Y eso es una profecía, es una palabra que cada profeta pronuncia al final.
de su predicación, al final de su mensaje, al final de su libro. Samuel podría decir también que ninguna persona debería añadir otra predicación, otro evangelio a lo que él, Samuel, recibió por parte de Jehová. Samuel aquí no hablaba, o Moisés no hablaba de los profetas que van a venir después de él, sino hablaba de los falsos líderes de su tiempo. Porque en una generación, cuando un profeta está predicando, no hay otra predicación, otro evangelio que debe ser predicado excepto su predicación. Moisés lo dijo, pero después de Moisés hay un hombre llamado Juan que escribió el libro de Apocalipsis, quien también lo dijo al final del libro de Apocalipsis, mientras que Pablo lo había ya dicho. Vamos a leerlo, porque la humanidad no lo sabe. Cuando estamos predicando, están diciendo, no hay que añadir otro evangelio. Ustedes saben lo que llamamos evangelio. Evangelio significa buenas nuevas. Pero hoy decir que Jesucristo murió en la cruz del Calvario no puede ser una buena nueva para la humanidad, porque incluso los musulmanes, incluso los budistas saben que este varón murió en la cruz del Calvario. Eso no puede salvar incluso a una mosca. Estoy leyendo el libro de Apocalipsis capítulo 22 verso 18. La Biblia dice en este verso, porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. La profecía de este libro, no la Biblia, sino el libro de Apocalipsis, amados compañeros. No habla de la Biblia, Juan, sino Juan habla del libro de Apocalipsis. Ninguna persona debe levantarse para añadir otro mensaje a este libro, no a la Biblia. Pero ¿por qué Juan lo dijo? Mientras que también Pablo lo dijo, mientras que también Moisés lo dijo antes de Pablo. No es una contradicción, pero para los hijos del diablo, cuando están escuchando estas predicaciones, según ellos, no debemos añadir otro evangelio a la Biblia. No, es diferente. No debemos añadir otro evangelio al libro de Apocalipsis, al libro, sino no a la palabra, porque la palabra de Dios es eterna y la palabra de Dios está siempre saliendo de la boca de sus profetas. Es por eso que después de Juan, después de Jesús, Dios envió a muchos profetas que tenían una palabra de Dios para su tiempo. Y también cada profeta viene para establecer el reino de Dios. Y cuando predica su mensaje viene para completar la Biblia, porque la Biblia dice en el libro de Colosenses 2 verso 25 que cuando un profeta viene sobre la tierra, viene para completar la palabra de Dios y no la Biblia. Dios les bendiga. Muchas gracias, evangelista Sualio Abubakar. Amén. Gracias. Hemos concluido con la entrevista. Gracias por su tiempo. Gracias, espectadores, por su atención. Aplicación oficial del profeta Kaku Philip para Android y iPhone. Fotos y videos, canciones y sermones. Todo el mensaje del profeta Kaku Philip en una sola aplicación gratuita. ¿Amas a Dios? ¿Estás buscando la salvación? Cualquiera que sea su aflicción religiosa, la aplicación Profeta Kaku Philip Oficial es para usted.